Sheinbaum acaba de tirar 3 bombas al mismo tiempo. No una, 3. Y las 3 apuntan al mismo lugar, el bolsillo de los que siempre vivieron de tu dinero sin darte nada a cambio. Primero, se acabaron 200 diputados plurinominales. Esos que nunca ganaron una elección, que nunca tocaron tu puerta, que nunca te pidieron tu voto. Fuera. Segundo, se acabaron las pensiones millonarias para expresidentes y altos funcionarios. Ese chorro de dinero público que se iba a engordar cuentas que ya estaban llenas, cerrado para siempre. Tercero, tope salarial de hierro. Absolutamente nadie en el gobierno puede ganar más que el presidente de la República. Nadie. Ni un ministro de la Corte, ni un director, ni un magistrado. 3 golpes, un solo día. Y el ahorro que genera esto son 50,000 millones de pesos. 50,000 millones. Quédate porque voy a explicarte por qué esto cambia todo. Y por qué lo que está pasando va mucho más allá de una simple reforma. Te lo explico en 2 minutos para que entiendas el tamaño del golpe. El juego era este. Durante décadas, el presupuesto de México no era tratado como dinero público, era tratado como un botín, un pastel que los que llegaban al poder se repartían entre ellos antes de que alguien pudiera quitárselo. ¿Cómo funcionaba ese botín? Primer mecanismo, los plurinominales. Un político perdía una elección, en lugar de irse a su casa, lo ponían en una lista que su partido controlaba, y desde esa lista llegaba al Congreso sin que nadie lo hubiera votado, sin haber tocado una puerta, sin haber recorrido un distrito. Se llamaba diputado plurinominal. Y desde ese escaño podía hacer 2 cosas: cobrar su sueldo por 4 años sin rendir cuentas a nadie y bloquear todo lo que el gobierno quisiera hacer. Eso no era representación política, era un seguro de vida para la corrupción. Segundo mecanismo, las pensiones doradas. Los expresidentes se jubilaban con más de 200,000 pesos al mes, cada mes, de por vida, pagados por el erario. Los magistrados de la Suprema Corte ganaban 600,000 pesos al mes. Y cuando alguien intentaba tocarles ese privilegio, sacaban un amparo desde sus propias cortes para protegerse. Eran el sistema protegiéndose a sí mismo. Tercer mecanismo, los sueldos judiciales. Jueces y magistrados que ganaban más que los presidentes de Francia, de Alemania o de Japón, mientras impartían una justicia lenta, selectiva y en muchos casos vendida al mejor postor. Esa triple afrenta era el ancla que mantenía a México atado al pasado. Eso es lo que Sheinbaum acaba de dinamitar. Y lo que no te dicen es que esto no es solo una medida de austeridad. Es la primera pieza de una estrategia mucho más calculada. Y eso es lo que viene en los próximos bloques. Vamos a hablar del primer golpe con más detalle porque es el más simbólico de los 3. ¿Qué es exactamente un diputado plurinominal? Te lo explico como si nunca lo hubieras escuchado, porque mucha gente confunde lo que son con lo que deberían ser. En teoría, el sistema de representación proporcional fue diseñado para que los partidos pequeños tuvieran voz en el Congreso, aunque no ganaran muchos distritos. Una idea que sobre el papel tiene sentido. Las minorías también merecen representación. Pero en México ese sistema se pervirtió completamente. Las cúpulas partidistas tomaron esas listas y las convirtieron en un instrumento de control interno. ¿Quieres premiar a un operador que te fue leal? Lo pones en la lista. ¿Quieres proteger a un funcionario acusado de desvío de recursos? Lo pones en el número 1 de la lista y de un golpe le garantizas 4 años de fuero, de inmunidad legal, de intocabilidad. Eso ocurrió durante décadas, con todos los partidos. El resultado fue una Cámara de Diputados con 500 legisladores, donde 200 de ellos no le debían lealtad a ningún ciudadano. Le debían lealtad al líder del partido que los puso ahí. Y ese líder cobraba ese favor con bloqueos, con negociaciones en lo oscuro, con chantaje legislativo disfrazado de debate democrático. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Cada vez que una reforma importante llegaba al Congreso, esos 200 diputados que nadie eligió eran los que decidían si pasaba o no. No el pueblo, no los ciudadanos, los partidos. Era la representación virtual disfrazada de democracia. La propuesta que ahora se ejecuta es simple y brutal. De 500 diputados se eliminan los 200 plurinominales. La Cámara se reduce a 300 legisladores. Todos y cada uno de ellos electos por voto directo. Todos y cada uno de ellos tendrán que haber recorrido las calles, escuchado a la gente, ganado una elección en su distrito. Es un recorte del 40% del tamaño de la Cámara Baja. Piénsalo así. Es como si una empresa despidiera al 40% de sus directivos más improductivos y costosos, los que cobraban sueldo de director sin haber generado un solo peso de valor. Pero hay un efecto que va mucho más allá del ahorro.
Al Es una eliminar los declaración plurinominales, de que no Sheinbaum le reconoce la arranca a la jurisdicción oposición su principal extraterritorial herramienta de de las negociación y leyes chantaje. estadounidenses. Ya no pueden inflar Legalmente, artificialmente es un su número de desafío legisladores monumental. para Y formar tiene bloques razón. que frenen las Este reformas no es un acto de estructurales. El contrabando, poder de es un decisión acto de regresa, de soberanía. forma más pura, El a la petróleo voluntad es expresada en las mexicano, urnas. Es un extraído golpe por directo al trabajadores corazón de la vieja mexicanos, alianza entre el PRI y el transportado PAN. en barcos Esa estructura que durante aunque puedan décadas tener perfeccionó el diversas arte de usar banderas los por plurinominales para conveniencia, sus propios fines. responden a una Y ahora operación ese arte quedó gestionada sin desde herramientas. México. Y ahora La viene el decisión de a segundo y quién el tercer venderle ese golpe. petróleo Y estos son le los que más corresponde duelen porque violación tocan el flagrante dinero del derecho directamente. internacional Hablemos de y de cifras la Carta claras, de las porque los Naciones números Unidas. aquí son los que cuentan la Y eso historia es mejor que cualquier exactamente lo que discurso. el actual Durante gobierno años, está los demostrando con expresidentes de hechos. México Servicio de su gozaron de una política pensión exterior vitalicia millonaria, independiente, más una de política 200,000 que, como pesos al mes, vemos, cada prioriza mes, los de por lazos vida. históricos ¿Sabes cuánto y tarda la un trabajador que solidaridad gana el salario mínimo en latinoamericana por México en encima de acumular las lo que un directrices expresidente recibía en dictadas un desde mes? el norte? Más de 4 Ahora, años. pasemos 4 al años de segundo trabajo de pilar, una persona que es común y quizás el corriente más equivalían a explosivo, lo que un el expresidente desafío cobraba en un frontal solo a la mes sin red de trabajar un solo sanciones día. y la Y eso no era solo reafirmación para de la los soberanía expresidentes. energética. El hachazo va Significa que el dirigido a todos gobierno los altos mexicano funcionarios que ha mediante hecho un artimañas cálculo legales político se y ha autoasignaron llegado a jubilaciones una y liquidaciones conclusión insultantes. poderosa. El Magistrados de la costo de Suprema Corte, someterse es consejeros del mayor Instituto que el Nacional riesgo de Electoral, rebelarse. directores de Durante petróleos años, mexicanos, la política todos exterior ellos se mexicana retiraban fue con bolsas reactiva, multimillonarias, cautelosa, un a último menudo saqueo antes de subordinada a los abandonar el intereses cargo. de la Eso se superpotencia acabó. vecina. Y luego Se está el evitaba tope cualquier salarial, movimiento que es que quizás la pudiera medida irritar a más Washington. simbólicamente poderosa Pero de las esa tres. era ha La nueva ley terminado es simple. de forma Ningún abrupta y funcionario público, espectacular. de ningún La poder nueva ejecutivo, administración, legislativo o judicial, liderada puede por una ganar más que el figura con presidente una de la visión de República. Estado Eso suena inquebrantable, razonable, ¿verdad? entiende Pues que los la ministros de la verdadera Suprema Corte fortaleza en su ganaban independencia 600,000 pesos al económica y mes. política. El presidente Y de el la petróleo República es la gana sangre de esa 108,000 pesos al independencia. mes. Al Los tomar la ministros ganaban decisión casi 6 consciente veces de más que el enviar este presidente, recurso y lo vital a hacían Cuba, amparados en sus México propias sentencias, está que ejerciendo declaraban que el lo tope que los constitucional expertos no les llaman aplicaba. Eran una soberanía casta, energética intocable, absoluta. autoprotegida, No se trata solo enriquecida. de tener el Y no era recurso, solo una se cuestión de trata dinero, de tener el era una control cuestión de total sobre mensaje. su destino. Cuando un juez gana Es 20 utilizar veces el más que el petróleo ciudadano promedio al no que solo como supuestamente una sirve, mercancía, ese juez ya no vive sino en el como mismo un mundo que ese instrumento ciudadano. de poder Ya no blando, comparte sus una preocupaciones, herramienta para ya no forjar entiende su realidad. alianzas, para ¿Cómo puede proyectar impartir justicia a alguien influencia que nunca ha y tenido para que decidir defender entre los pagar la principios renta que o definen comprar a la medicamentos? nación? Un El tope reconocido salarial los analista pone contra la político, pared. Acaten la especialista en ley o relaciones queden exhibidos ante el México-Estados país como Unidos, lo que son. nos lo Una explicaba de élite una que se forma muy niega a clara. renunciar a sus Lo que el lujos, gobierno mientras mexicano millones de está mexicanos haciendo es viven una con lo jugada justo. de ajedrez. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No es solo un recorte salarial, es una declaración de principios. En una república nadie está por encima de la ley, nadie. Pero aquí está la clave que muy pocos mencionan. Escucha bien, 50,000 millones de pesos. Eso es lo que se va a dejar de gastar en privilegios de élite. ¿Sabes cuánto es eso en términos que se sienten de verdad? ¿En términos que llegan a tu casa, a tu familia, a tu vida cotidiana? Son suficientes para darle aumento a la pensión de todos los adultos mayores de México durante 3 años seguidos. Son suficientes para construir más de 100 hospitales regionales completos, con equipamiento. Son suficientes para becar a más de 1 millón de estudiantes universitarios durante un año entero. Son suficientes para financiar medicamentos gratuitos en todos los centros de salud del país por 18 meses. Ese dinero no desaparece, se mueve. Sale del bolsillo del ministro que ganaba 600,000 pesos al mes. Sale de la pensión vitalicia del expresidente que cobraba 200,000 pesos sin trabajar. Sale de los sueldos de 200 diputados que nadie eligió y llega a donde siempre debió haber estado. Eso se llama transferencia de riqueza, y en México nunca había pasado a esta escala. Ahora piénsalo así. Imagina que en tu colonia hay una familia que lleva 80 años usando el dinero del vecindario para pagar sus vacaciones, sus coches y sus cenas de gala. Todo el barrio lo sabe. Todo el barrio se queja, pero nadie había podido pararlos. Y de repente alguien llega y dice, se acabó. Ese dinero ahora va al parque, a la escuela y al médico de todos. Eso es exactamente lo que está pasando en México hoy. Pero hay algo más en este número que nadie está contando completo. Esos 50,000 millones de pesos son también un escudo geopolítico. Un México que depende menos de deuda externa para financiar su gasto social es un México menos vulnerable a las presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cada vez que México necesitaba dinero para sus programas sociales y no lo tenía en caja, tenía que pedírselo prestado a alguien, y ese alguien siempre ponía condiciones, ajustes estructurales, recortes en el gasto social, privatizaciones. Eso era la trampa de la deuda.
Y es exactamente lo que organismos como el Fondo Monetario Internacional han usado durante décadas para dictar la política económica de países latinoamericanos. Un México con 50,000 millones de pesos liberados cada año no necesita pedirle ese dinero a nadie. Y un país que no le debe favores a nadie puede sentarse en la mesa del TMEC con la cabeza en alto, puede defender sus recursos naturales como el litio, puede decir no cuando le conviene decir no. El poder no reside en misiles, reside en no deber nada a nadie. Ahora conectemos las piezas, porque estos 3 golpes no son accidentes, son los 3 pasos de una sola estrategia, y cuando los ves juntos, la genialidad del movimiento es aplastante. Paso 1. Debilitar al enemigo en el campo legislativo. Al eliminar los 200 escaños plurinominales, le quitas a la oposición la capacidad de formar mayorías artificiales. Los dejas con la representación real que ganaron en las urnas. Ni un voto más, ni un escaño más. Esto despeja el camino para que las reformas constitucionales puedan avanzar sin el chantaje y la negociación en lo oscuro que caracterizaba al antiguo Congreso. En términos militares, antes de lanzar el asalto principal, neutralizas las defensas del flanco. Paso 2. Cortar las líneas de suministro financiero del viejo régimen. Al cancelar las pensiones doradas y los sueldos estratosféricos, no solo se genera un ahorro masivo, se desmantela el sistema de incentivos de la corrupción. El mensaje es simple y brutal. El servicio público ya no es un camino para el enriquecimiento ilícito y la jubilación de lujo. Se le quita el atractivo económico a la política entendida como negocio personal. Esto desmoraliza a la élite y al mismo tiempo redirige miles de millones de pesos a la base social que apoya el proyecto. Cada peso que se le quita a un exministro corrupto se convierte en una pensión para un adulto mayor. Paso 3. El asalto final al último bastión. Con el frente legislativo despejado y el poder judicial debilitado económicamente, la reforma que busca que los jueces sean electos por voto popular tiene un camino mucho más viable. Antes esa propuesta habría sido bloqueada en el Congreso con los votos plurinominales de la oposición y resistida con amparos desde una corte con sueldos intocables. Ahora los 2 obstáculos principales fueron removidos en el mismo movimiento. ¿Ves la trampa perfecta? No es un ataque frontal y torpe, es un cerco. Primero les quitas el poder político, luego les cortas el poder económico. Y cuando quieren resistir, ya están rodeados. Quirúrgico, preciso, devastador. Eso es lo que los analistas no están nombrando con claridad. Esto no es austeridad, es una reconfiguración del poder en México para las próximas generaciones. Y ahora hay que hablar de algo que casi nadie está contando. El efecto que esto tiene al norte de la frontera. Durante décadas Estados Unidos negociaba con México a través de sus élites. Sus contrapartes no eran el pueblo de México. Eran un grupo reducido de políticos, magistrados y funcionarios con quienes compartían intereses y en muchos casos una visión del mundo conveniente para Washington. Los diputados plurinominales eran los interlocutores preferidos de los lobbies extranjeros porque su lealtad no estaba con los votantes, estaba con las cúpulas que los pusieron en la lista. ¿Quieres que cierto artículo del TMEC no se discuta? Le hablas al plurinominal correcto. ¿Quieres que cierta reforma se frene? Hay 200 votos disponibles que no le deben nada a nadie en México. Ese mecanismo de influencia acaba de desaparecer. El Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado están recalibrando sus análisis. Han perdido a muchos de sus antiguos interlocutores dentro del sistema mexicano, y eso genera incertidumbre. ¿Qué pueden hacer? Intentar ejercer presión económica a través de agencias calificadoras de riesgo. Intentar financiar a la oposición para que genere ruido interno. Amenazar con nuevos aranceles en el contexto de la renegociación del TMEC, pero se enfrentan a un problema que no tenían antes, un gobierno con una legitimidad popular abrumadora y una cohesión interna sin precedentes. Y aquí está el elemento que más me interesa analizar. Esos 50,000 millones de pesos liberados no son solo un ahorro presupuestal, son un mensaje directo a Washington. Un México que financia su propio gasto social con dinero propio, sin necesitar préstamos del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, es un México al que es mucho más difícil presionar con condicionamientos económicos. La soberanía económica y la soberanía política van de la mano, y Sheinbaum las está construyendo al mismo tiempo. Pero seamos honestos, completamente honestos. Este canal no está aquí para venderte una historia perfecta, está aquí para contarte la verdad completa. Y la verdad completa incluye esto. La resistencia va a ser feroz. Primero, la guerra mediática. Los grupos de interés desplazados van a usar todos los medios que controlan para pintar esto como un golpe a la democracia, como el inicio de una dictadura. Ya lo están haciendo. Y van a intensificarlo. Las pantallas que durante décadas sirvieron a la élite política no van a quedarse calladas.
Segundo, la presión desde los tribunales. Los exfuncionarios que perdieron sus pensiones no se van a quedar con los brazos cruzados. Van a buscar amparos. Van a llevar casos a la Suprema Corte. Van a intentar revertir estas medidas desde el mismo Poder Judicial que acaba de ser tocado. Ese proceso puede durar meses o años. Tercero, la presión económica externa. Los grandes fondos de inversión internacional van a ponerse nerviosos en el corto plazo. La incertidumbre nunca es buena para el peso. En las próximas semanas es posible que veamos presión sobre el tipo de cambio. Y eso llega directamente a tu bolsillo en el precio de la gasolina, de los alimentos importados y de los medicamentos. No ocurre de un día para otro, pero se empieza a sentir. La pregunta que todavía no tiene respuesta es esta. ¿Puede el respaldo popular sostenerse lo suficiente para absorber esa presión sin que el proyecto se desvíe? No lo sabemos todavía. Eso es lo que vamos a ir midiendo semana a semana, y es por eso que vale la pena seguir esta historia de cerca. Y ahora te doy mi lectura de lo que viene, porque creo que esto es solo el primer movimiento de una partida mucho más larga. Mi hipótesis es esta. En los próximos 6 meses vamos a ver si la reforma judicial de elección popular de jueces, que era la más resistida de todas, avanza sin los obstáculos que antes la bloqueaban. Si avanza, Sheinbaum habrá logrado en un solo sexenio lo que ningún gobierno mexicano había podido en 80 años, desmantelar los 3 pilares del viejo régimen al mismo tiempo, el legislativo, el económico y el judicial. Si encuentra resistencia y se estanca, la presión externa va a intensificarse. Y ahí es donde se va a probar si el respaldo popular es suficiente para sostener el proyecto. Pero hay algo que ya no tiene vuelta atrás independientemente del resultado. Los 200 plurinominales ya no están. Las pensiones doradas ya están cortadas. El tope salarial ya es ley. Esas piezas no vuelven a su lugar. Y eso ya es un cambio estructural que va a sentirse durante generaciones. La pregunta no es si México cambió. México ya cambió. La pregunta es, ¿cuánto más puede cambiar antes de que la resistencia logre frenar el proceso? Y esa pregunta todavía no tiene respuesta. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de aquí? Te doy los 3 escenarios posibles para que salgas de este video con el tablero completo en la cabeza. Escenario 1. El mejor caso. La reforma judicial avanza. Los amparos de los exfuncionarios son rechazados. La oposición no logra revertir ninguna de las 3 medidas en los tribunales. El ahorro de 50,000 millones de pesos empieza a verse en más pensiones, más becas y más hospitales antes de fin de año. México sale de este proceso con un Estado más eficiente, menos corrupto y con más recursos propios. ¿Es posible ese escenario? Sí. Las señales de las últimas semanas apuntan en esa dirección. Escenario 2. El intermedio. La reforma judicial avanza pero lento. Algunos amparos prosperan y retrasan parte de las medidas. El ahorro se materializa parcialmente. La presión externa genera volatilidad en el peso durante algunos meses. Pero las 3 reformas se sostienen en lo esencial. Este es el escenario más probable según los analistas en este momento. No es el mejor, pero tampoco es el peor. México avanza aunque no tan rápido como podría. Escenario 3. Lo que hay que evitar. La resistencia legal logra suspender temporalmente algunas de las medidas. La guerra mediática genera suficiente ruido para erosionar el respaldo popular. La presión externa a través de calificadoras y presiones arancelarias suma su efecto. Y el proyecto pierde impulso justo cuando más lo necesita. ¿Es probable? Menos que los otros 2. Pero existe, y por eso es tan importante lo que pase en los próximos meses. Entonces, ¿qué está pasando realmente en México? Está pasando que por primera vez en 80 años, alguien llegó al poder y no quiso administrar ese poder. Quiso cambiar las reglas con las que funciona. 200 diputados que nunca ganaron una elección. Fuera. Pensiones millonarias para expresidentes y ministros. Cerradas. Sueldos estratosféricos en el Poder Judicial. Topados. 50,000 millones de pesos que vuelven a donde siempre debieron haber estado. ¿Significa eso que México ganó? Todavía no. La batalla más importante todavía no está resuelta. Aquí en Noticia Mundial TV vamos a seguir esto semana a semana, porque esta historia no termina hoy. Mucha gente solo ve el titular y cree que entendió, pero el titular no te cuenta la trampa perfecta de los 3 pasos. No te cuenta los 50,000 millones que regresan a ti. No te cuenta lo que esto significa para la negociación del TMEC. Eso es lo que hacemos aquí, contarte lo que hay detrás. Dale like si este análisis te abrió los ojos sobre algo que no sabías. Y dime en los comentarios, ¿crees que Sheinbaum puede sostener esta ofensiva hasta el final? ¿O la presión de los que perdieron sus privilegios va a ser demasiado fuerte para resistirla? Quiero leer tu opinión.